esa frase de la tierra que lo vio nacer, señores y señores. Esto ya no es, esta es tu casa, Fidel, esta es tu casa, exiliado cubano. Ven para acá, recurva, retorna, que te estamos esperando aquí con las manos abiertas, ¿no? Qué barbaridad, señores y señores, lo que hemos tenido que aguantar. Pero bueno, aquí estamos ya en la recta final y vámonos con alguien, señores, para nosotros siempre un invitado distinguido, siempre tenerlo por acá, porque ese lo consideramos una persona brillante, además escritor, bloguero, ahora fotógrafo también. Yo diría también que uno de los escritores de la literatura cubana, pues más controversiales, pero al mismo tiempo pues más empapado en la realidad de Cuba, muy activo siempre. Ahora mismo está haciendo una cosa maravillosa que está llevando nada más y nada menos que el diario de una invasión, ¿ok? Todo lo que está pasando, que esto es muy interesante tener este récord, por cualquier cosa que vaya a pasar lo va a tener ahí. Orlando Luis Pardo Lazo está con nosotros. Orlando, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchas tú a mí? Te escucho yo, sí, perfectamente bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a tu audiencia y como siempre, excelente espacio. Gracias por compartir tus perspectivas y los debates y todas las voces que dejas entrar acá y que nos permiten ir construyendo a cada cual su propia narrativa de estos momentos donde básicamente hay una gran desorientación, ¿verdad? Y cambios que no podemos predecir de un día para otro. Sí, verdaderamente no podemos predecirlo si vamos a ser sinceros. Totalmente. Orlando, quería empezar con lo que terminé yo precisamente ahora, esta entrevista que ha salido por primera vez el Cangrejo dando la cara. Yo siempre lanzo una frase acá de Napoleón que decía que no me interrumpas al enemigo mientras se está equivocando. A mí me parece un disparate garrafal que me gusta que esté pasando, ¿no? En ese sentido, tratar de poner al Cangrejo a negociar en el momento más difícil que ha tenido esa mal llamada revolución en 67 años. Pero ¿qué lectura tú le das a esto? Es el símbolo del nepotismo por antonomasia, decir, bueno, está ahí porque es mi nieto, ¿no? Y me da la gana de que esté. Pero ¿cuál es tu lectura al respecto? Sí, bueno, primero que todo estoy en un automóvil, a lo mejor voy a tener que moverme, interrumpir un poco y volver de nuevo. Sí. Porque no estoy en el lugar más apropiado, así que, pero ¿Quieres bueno, hacerlo? no quería dilatar más, te respondo brevemente. Okay. Han comenzado a dar la cara los verdaderos artífices, ¿no? De la continuidad que nos habló muy claramente Díaz-Canel, que es los cambios políticos en Cuba ya tuvieron lugar. El pueblo cubano eligió, según el régimen, ya eligió su destino, y ese destino yo he oído decir, por ejemplo, a Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, él lo dijo en Washington, D.C., allí en el Departamento de Estado en el año 2015, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas a todo nivel, lo dijo en la cara del secretario de Estado, John Kerry, y después eventualmente del presidente Barack Obama, como que el pueblo cubano está inmovilizado por la Constitución, por la voluntad política del régimen, que ya los cambios políticos tuvieron lugar. Eso es un contrasentido tan grande, porque la vida política es lo que no cesa nunca. Fíjate que voy a tratar de no hablar hoy desde una perspectiva partidista, ¿no? Yo desprecio ese régimen, yo demolería ese régimen, pero no voy a entrar en esos términos y te voy a hablar simplemente como un gobierno. Un gobierno, por principio, por filosofía política, por cultura política, es algo que va a desaparecer. Un gobierno democrático, un gobierno no imperial, un gobierno no dictatorial, no totalitario, es algo que se conforma para ser renovado y desaparecer. Y todas las líneas políticas y todas las políticas positivas y exitosas que se aplican en una etapa están destinadas a desaparecer e incluso ser sustituidas por otras políticas que pueden ser hasta inferiores, que después tendrán que ser sustituidas por otras políticas que van a rectificar esos errores, que después tendrán que... Y así, el país irá hacia un lado, hacia el otro, o fracasará a la larga, o triunfará a la larga, pero el gobierno es algo que no puede definir los destinos de una nación. El gobierno no crea la nación. El gobierno es algo que se dan los ciudadanos a sí mismos para yo no tener que hacer ese trabajo, que por cierto puede ser bastante mediocre. Los profesionales, los comunicadores, los académicos, las corporaciones, toda la gente que vale y brilla y que genera riqueza, pues le dan un trabajo a personas que probablemente son mucho más mediocres que ellos para que se encarguen de la administración de mi dinero y que, de ser posible, ahorren parte de ese dinero y que
de ser posible, pongan parte de ese dinero para el gasto público, para las personas que no tienen la capacidad que tal vez tenemos tú y yo de comunicar, que no tienen la capacidad académica, que no han tenido una buena formación, que han tenido problemas personales, que han tenido problemas de salud. O sea, ayudar a los vulnerables. Entonces esa función se la vamos a dar a empleados públicos, que es un trabajo menor, perecedero, que puedes tener más o menos éxito, pero que no eres la nación, mi hermano. La nación es quienes generan la riqueza, la propiedad, la concordia entre ciudadanos, el entendimiento, las narrativas de la nación, el arte maravilloso que conforma una nación, su música, etcétera. Entonces, de repente, bueno, pues el gobierno cubano se erige una vez más, como lo ha hecho desde el año 59, en el padre de la nación. Estas figuras mediocres ahora, sin ningún carisma histórico, sin ningún protagonismo, pues se erigen como los que van a definir el cambio una vez más. Tal vez va a ser un cambio, y ahora podemos hablar de eso, hacia hacer unas concesiones ante la presión de la administración norteamericana de Donald Trump, hacer unas concesiones económicas, y yo creo que no son pocas, creo que son bastantes. Están invitando al pueblo cubano, ahora hablaremos de eso para no meternos en detalle desde la primera pregunta, pero están invitando realmente al pueblo cubano a que mueva los capitales, a que mueva los caracoles del dinero, y que la gente empiece a clavarse un poco de dinero y empiece a crecer y a prosperar bajo la batuta controladora de un Estado en el cual cualquier riqueza que se genere en Cuba no va a ser fuente de cambios políticos o incluso estructurales a nivel de institución en Cuba. Muy claro eso, ¿ok? ¿La gente va a empezar a ganar dinero? Sí. Muchísimos cubanos, que incluso anticastristas, están invitados, tal vez, en este nuevo escenario, a comenzar a mover capitales y cuentas de bancos extranjeros, etcétera. Ya hablaremos en detalle de eso. Pero todo el mundo, claro, cambios políticos, eso que usted hace en un condadito de Miami, en un distritico de cambiar su representante cada 2 años de la calle. No. Cambios políticos ya tuvieron lugar en Cuba y van a permanecer así para siempre. Si usted es un socialista, usted no está invitado a participar de la vida política de Cuba. Si usted es un socialdemócrata, usted no está invitado a participar de la vida política en Cuba. Y si usted es un demócrata cristiano, un centro derecha, un centro izquierda o un derecha, pues usted no está invitado a participar de la vida política de Cuba, aunque sea trillonario. Entonces, se vuelve a ser triste, ¿no? Es una nación que quiere respirar desde la coacción, desde la represión, desde la tristeza de no poder gritar libremente. Somos un pueblo que no amamos la revolución. Ya la hicimos, ya la revolución tuvo 70 años en el poder, pero ahora necesitamos un cambio hacia una verdadera economía de mercado representada a través de un sistema democrático para avanzar en esa dirección y ver qué pasa en los próximos 67 años. Tal vez hay que volver a traer el comunismo en Cuba dentro de 67 años. No lo sabemos, ¿ok? Pero ahora necesitamos cambios democráticos para poder generar una economía de mercado que se base en derechos económicos y no en concesiones económicas de papá Estado. Ahora, hay una sola forma de hacer eso, Orlando, que a mí me parece muy clara, ¿no? Que con ellos ahí no puede estar. Primero, estos personajes están viciados porque llevan 67 años con un modelo que a ellos como familia, porque yo digo que esto es el negocio de la familia Castro, les ha funcionado de maravilla. Tienen los bolsillos llenos de dinero y quieren todavía seguir teniendo más, ¿no? Obviamente. Y la otra cosa es que esto es muy importante, y el otro día se estuvo discutiendo, incluso lo confirmó Díaz-Canel. Ellos no van a renunciar a su ideología, a tener un sistema socialista. El otro día la famosa Max Lenin, en un programa que se llama Cuadrando la Caja en Televisión Nacional, dijo que era obvio que si ellos iban a seguir y no iban a renunciar al concepto de crear un comunismo, bueno, el comunismo plantea al final de su historia que la propiedad privada tiene que ser eliminada. Por tanto, y además me están dejando bien claro es que todo esto es cosmético por un momento, aguanta un poquito acá, trata de sacarle un poco de plata, como tú dijiste ahora mismo, que hay muchos anticastristas incluso que están dispuestos a regalar dinero para la isla. ¿A dónde va esto? Nos están diciendo a la cara, esto es temporal, hasta que levantemos un poquito, volver a agarrar, tú sabes. Vale, Tony, pero el hecho, es importante advertir eso. Están diciéndonos que es temporal. Están diciéndonos que esto es para tranquilizar a la administración Trump, para desplazar un poco y alienar, y si es posible, destituir, palabras mayores las que estoy usando, ¿ok? Alienar, desplazar del centro de la política internacional norteamericana, y si es posible, destituir al secretario de Estado Marco Rubio, alienarlo de su base, que los cubanos lo odiemos, porque hay un peligro real de que la administración Trump, que no es homogénea, que tiene secciones, una parte de la administración Trump
que no incluya al secretario de Estado, pues una parte de la administración Trump esté dispuesta, it takes two for a tango, toma dos para hacer un bailecito, ¿verdad? Y que una parte de la administración que incluye la Cámara de Comercio, sabemos que el presidente Trump es un gran negociante, y que esa parte de la administración Trump esté dispuesta a entender que estos cambios que está teniendo lugar y que son profundos en la sociedad cubana en este momento, dirigidos, tutelados por el Estado cubano, son suficientes para llegar a un entendimiento y abrir las puertas de la Cámara de Comercio, como hizo el presidente Barack Obama, abrir una serie de excepciones presidenciales que permitan los flujos capitales y el crédito financiero, muy importante. Todos nosotros sabemos lo que es un crédito financiero, básicamente comprar y no pagar nada. Crédito financiero en profundidad, más algunos paquetes que ya se aprobaron, algunos pequeñitos, pero otros paquetes más grandes de rescate económico, más levantamiento de sanciones, como por ejemplo de la Office of Foreign Assets, la oficina que prohíbe a los cubanos y a cualquier norteamericano meter dinero en la isla, levantar, poner suspensiones temporales a eso. Cuando eso pase, Tony, los cubanos no podemos ahora alienar a los cubanos buenos, los cubanos buen corazón, los cubanos patriotas, los cubanos que entienden lo que tú y yo estamos diciendo. Tú no le puedes decir que no meta. Tú sabes, yo tengo $50,000 ahorrados, los voy a meter donde a mí me dé la gana. Y yo quiero meterlos en mi país, con castrismo ahí, para en el futuro poder transformar mi país desde adentro. Y van a meter el dinero en Cuba, como hemos metido cientos de millones en remesas, etcétera. Además, ahí está mi familia, compadre, así que lo voy a meter y bien. Entonces, ante esta invitación, el pueblo cubano, este es mi vaticinio, la diáspora cubana, con todo el honor para la diáspora cubana, con todo el honor de los anticastristas, de los patriotas que queremos una Cuba libre y democrática desde cualquier parte del espectro político, mucha gente va a tomar una decisión soberana. Si Estados Unidos compra esta ecuación, una decisión soberana de meter el dinero ahí con dictadura para que ese pueblo no muera, y desde dentro de Cuba tratar de ir poco a poco transformando y ver si esta vez no me joden, si esta vez no me tumban el dinero, porque ahora yo puedo tener mi cuenta extranjera en el extranjero, no tengo que meter el dinero en Cuba, puedo manejarlo en una cuenta extranjera. O sea, esto es bien grande. El Díaz-Canel está pidiendo, por favor, metan dinero en Cuba y empiecen a ganar dinero por los próximos 2 años, porque necesitamos como gobierno cubano que la administración Trump termine. Y preferiblemente sería muy bueno que el presidente Trump se alienara y despidiera, como despidió al previo secretario de Estado que él tenía en la primera administración y trajo a Mike Pompeo, pues que el presidente despida de todas formas a Marco Rubio, porque Marco Rubio, yo creo que no se puede montar en una ecuación donde se acepte estos cambios del régimen cubano, cosméticos o menos cosméticos, como la única solución, pero sin diálogo político. Marco Rubio se ha comprometido él solito, como buen cubano, como buen norteamericano que es, se ha metido él solito en un discurso de que Cuba es un estado fallido, de que no puede haber reformas lanzadas por un estado fallido, de que tiene que ser decapitada la élite de ese régimen, y que la maquinaria capitalista, monopolista del gobierno cubano, que es la ESA, es ilegítima y está sancionada por el Departamento de Estado que él preside. O sea, Marco Rubio se ha metido en un discurso de guerra que sería muy incoherente aceptar nada que venga del gobierno cubano como algo que va en la dirección correcta. Mi vaticinio como analista político sería: otra parte de la administración Trump podría discrepar seriamente de Marco Rubio en este punto, al punto tal que, mira, yo no quiero seguir trabajando para ti, puede decir Marco Rubio. Y además, todos sabemos, y lo digo con orgullo, que Marco Rubio se ha convertido en una figura nacional. No lo era en el 2015. Y que Marco Rubio tiene todas las papeletas del mundo de correr para una carrera presidencial en el 2028 y en el 2032. O sea, Marco Rubio se está jugando su futuro político y él no puede embarrar sus manos en ningún tipo de aceptación por parte de la administración norteamericana de lo que está pasando en Cuba ahora. Entonces mi vaticinio, que pueden ser palabras fuertes, por favor, a la audiencia, que yo sé que es una audiencia inteligente, en otros canales me empiezan a decir enseguida que si castrista, que si trompista, que no. Lo que estoy hablando es un análisis de real política. Podría ser que el secretario de Estado, si no logra incidir e influir y convencer a la Cámara de Comercio de Estados Unidos y a los factores que están presionando al presidente Trump para que acepte lo que ha pasado en Cuba como un gran paso adelante hacia una democratización económica, o lo que quieran llamar, si él falla en esa tarea, el secretario de Estado puede que esté en el momento apropiado para desmarcarse de la administración Trump y empezar a pensar en una administración Rubio, una administración presidencial Rubio, así como suena. Y sería un honor para nosotros cubanos que eso también llegara a verificarse en el futuro inmediato, en el 2028, por ejemplo.
No, totalmente. Yo creo que ahora mismo Marco Rubio es el Messi cubano, hablando desde el punto de vista del Mundial de Fútbol. Yo creo que es el tipo ahí, es el tipo trending, el político trending a nivel mundial, no solamente aquí a nivel nacional. Claro, yo creo que está en su mejor momento. Es una figura global. Global. Y tenemos que agradecerle eso al presidente Trump, ¿ok? Sí, sí, porque no es solamente el talento, no basta el talento. Marco Rubio ha enseñado en la universidad, tiene una experiencia de senador, no basta. Estados Unidos es un continente y se necesitaba algo más. Se necesitó sus debates presidenciales y se necesitó que el presidente Trump lo llamara a trabajar con él y lo pusiera en la posición de un político profesional, que él no lo es. Trump no lo es, claro. Vance no lo es, y de repente la figura de Marco Rubio es una figura global. Tal vez Marco Rubio tampoco está demasiado feliz con la precipitada firma de un acuerdo con Irán. No vamos a juzgar ahora, todavía es muy temprano, pero eso pasa en las administraciones norteamericanas, que un secretario de Estado o un vicepresidente talentoso, con una línea política propia de él, de su cabecita, no de Trump, pues en algún momento tiene que desmarcarse de la política de esa administración para tratar de incidir y llegar al poder y poder crear una administración donde plenamente los intereses de él como persona, de su facción política y por supuesto los intereses democráticos que él tiene para Cuba pueda llevarlos a la práctica. Así que vamos a ver, como se dice, el tiempo humano, cuál es el tiempo perfecto. Lo triste de esto es que mientras tanto el pueblo cubano agoniza, el pueblo cubano está dando una lección de cacerolazo todos los días con un coraje tremendo, sin organización política, con una impunidad total de la represión del régimen, y están allí día tras día, y yo, vaya, lo digo, en febrero yo estaba muy ilusionado, coño, que el presidente Trump, su legado grande, más grande que Irán, más grande que Venezuela, más grande que Putin, más grande que Ucrania, su legado grande para el continente americano era, coño, ayudar a los cubanos, darle el empujoncito que necesitamos a ese régimen moribundo, por las vías que sea, para que los cubanos quedáramos libres entonces de refundar una sociedad donde sí, todo eso que ha dicho Díaz-Canel sería lo natural, los derechos económicos plenamente dados, que el exilio esté bienvenido ya no como inversor, ni mucho menos, sino como parte de Cuba. Usted vive en Miami, puede tener un monopolio en Cuba si quiere, usted vive en Miami, puede votar en Cuba, crear una sociedad moderna, postnacional incluso. Porque no hay que pedirle a nadie en democracia que se clave en Cuba para siempre, no. Bueno. Los cubanos somos académicos, brother, desde Estocolmo hasta Helsinki, hasta Ankara, en todas partes. No hay que pedirle a nadie, váyase para Cuba a enseñar. No, yo voy a enseñar 3 meses, regreso a España, somos una ciudadanía global. Gracias, Fidel, por hacernos una ciudadanía global, por irnos de ese país de oprobio que creó la Revolución Cubana, y ahora somos comunicadores internacionales, académicos internacionales, médicos internacionales, astronautas internacionales, que no nos vamos a clavar en ese país, pero que pudiéramos contribuir con todo nuestro corazón y con toda nuestra plata a la reconstrucción de ese país. Pero ¿sabes qué? Con todos nuestros derechos políticos también, porque yo soy un hombre a lo mejor de centro derecha y yo tengo que poner la bandera de la derecha donde quiera que yo vaya. Antes de pisar Cuba y publicar un libro en Cuba, yo tengo que asegurarme que se respeten los derechos políticos de mi derecha, de mi centro derecha, de la izquierda, de la centro izquierda, de los espectros políticos democráticos, no totalitarios, sino todas las facciones políticas democráticas tienen que ser respetadas. No puede ser, y cierro con un ejemplo, a veces me llegan peticiones de solidaridad, donar algo, no sé qué, pero manda el dinero y no digas que tú donaste. ¿Pero por qué? ¿Soy yo acaso un terrorista? ¿Soy yo acaso un criminal? Incluso un criminal preso en la cárcel puede donar para una causa humanitaria y pone su nombre. Baba Bububu, que está preso por asesinato, donó para una causa humanitaria. O sea, Cuba sigue comportándose y los actores de la sociedad civil cubana con ese miedo, con ese tapujo. Como yo, Orlando Luis Pardolazo, editor de Hipermedia, no voy a poner mi nombre cuando estoy donando para una causa. Que se sepa que yo colaboro con una causa humanitaria en Cuba de derechos civiles o animalista. No digas tu nombre porque los perjudicas y se politiza el asunto. Mira, con esa indigencia intelectual, con esa mendicidad moral, no queremos nada para Cuba. Y yo creo que el pueblo cubano lo sabe y se oyen los gritos, ¿verdad? Claro. Que Trump haga algo de una vez. Coño, presidente Trump, no compre, sería mi request, mi pedido, se lo puedo decir en inglés si quieres. Por favor, presidente Trump, lo va haciendo bien, no compre ninguna solución que venga de la mano del gobierno cubano. Asegúrese de poner al pueblo cubano, eso incluye a la diáspora, a poner al pueblo cubano en una posición de transición democrática.
para que esa transición democrática entonces, en un parlamento soberano y representativo, lance la apertura económica natural de toda nación que quiere prosperar. No permita que la apertura económica falsa, fraudulenta, tutelada, venga de la mano del gobierno cubano. No lo permita, no es justo. No es justo. Es como pedirle que Estados Unidos ahora, bueno, no voy a poner un ejemplo que puede ser contraproducente, pero no es justo pedirle al pueblo cubano en este momento, en la única oportunidad que tiene con la administración Trump, que acepte bueno, las minucias o las no tan minucias, las ganancias o las no tan ganancias de la mano de la misma persona que nos quitó la capacidad de generar riqueza para Cuba, que nos quitó la capacidad de pagar impuestos para Cuba, que nos quitó la capacidad de comprar y vender edificios y corporaciones en Cuba, de crear y vender y fusionar empresas libres en Cuba, de comprar y vender acciones en Cuba y de clavarnos un paco así de dinero, millones de dólares en Cuba y pagar impuestos en Cuba. Nos quitaste esa oportunidad. Yo no creo que es legítimo el actor que nos quitó eso durante 70 años, que ahora nos los va a dar. Coño, danos otra cosa. Construye un campo de exterminio en Cuba y a lo mejor yo aplaudo el castrismo. Pero no nos des capitalismo, porque la revolución cubana no tiene la capacidad moral, incluso la capacidad técnica de dar capitalismo cuando ella por naturaleza es la carencia, la ausencia, el despojo, el robo de las fuerzas capitalistas de nuestra nación. Totalmente. Fueron despojadas, fueron destruidas. Totalmente, totalmente. Y tan virtuosas que eran, no cabe duda. Me quedo con una frase tuya, una palabra por lo menos, la posnación, ¿no? Que puede ser Cuba como tal, que estamos por todas partes del mundo, pero además que lo han demostrado. Uno de los ejemplos más verídicos es la diáspora precisamente, y Miami, la ciudad de Miami, ¿no? Basta ver Miami en el año 1959 y verla ahora, ¿no? Lo que se ha producido acá, lo que ha producido esa diáspora y ese exilio, ¿no? Ahora, una cosa, Orlando, ¿no te parece a ti? Aquí hay una fecha que yo creo que es la que está definiendo todo este. Yo tengo fe de que primero quiero confiar un poco en la sapiencia de Trump, pero incluso no cegarme, como tú bien mencionaste, el Realpolitik acá, ¿no? Y yo creo que el Realpolitik aquí lo que está diciendo es la fecha de noviembre. Vamos a estar acá, que es una de las cosas, incluso probablemente tenga que ver muchísimo con esta famosa firma de este memorando de entendimiento con Irán. Yo creo que Trump tiene que mirar, y está haciéndolo rapidísimo, a noviembre. Dos cosas acá. Una es esa, ¿por qué razón? O sea, yo creo que le está pidiendo incluso a Netanyahu, ayúdame a ganar las próximas elecciones, porque si no, se me acaba la presidencia acá, y lo que me queda de vida, de existencia y de político también es prácticamente 2 años. Esa es una. Sí. La otra es Cuba, que a mí me parece, esta es la visión que yo tengo, yo siempre llevo bastante tiempo diciendo aquí en el programa que no lo hemos, quizás no hemos meditado al respecto, pero el día que Cuba caiga, esto no es Venezuela, esto no es que caiga ni siquiera, yo no sé, probablemente la desaparición de Pinochet en Chile pudo haber tenido una importancia tremenda, pero a mí me parece que la desaparición del comunismo en Cuba, de la dictadura, va a tener una dimensión a la misma altura probablemente de el derrumbe del muro de Berlín. Así lo veo yo. Claro. Primero por claro, toda la historia que tiene, y ese punto, Donald Trump, conociendo su megalomanía también, que por qué no aceptarla con el Realpolitik, la personalidad de él, luego el punto que le diera, no solamente en Miami, que él tiene que apuntar a eso también, ¿no? El voto de Miami, que el 93% de los cubanos acá dieron, él lo menciona cada vez que tiene oportunidad, le dieron su voto. Esto no puede llegar a noviembre sin haber habido un cambio. Ahí me parece a mí que sería, desde el punto de vista estratégico, tú como analista político me puedes decir si él puede llegar a noviembre sin un cambio radical en Cuba. Mira, yo estuve muy cerca, como crítico, de todo lo que ocurrió durante la presidencia de Obama, ¿no? La primera presidencia de Obama, yo estaba en Cuba y de alguna manera vi lo que es influir dentro del país, ayudar a una sociedad civil que fuera crítica, pero no tan crítica, para que entonces se pudieran producir estos cambios. Estuve en Washington, estuve en el Departamento de Estado, en la conferencia de Bruno Rodríguez Parrilla. Ahí se me acercaron funcionarios norteamericanos y me dijeron, usted no puede hablar aquí. Se me acercó un funcionario del Departamento de Estado y me dijo, usted no puede hacer una pregunta aquí. Me coaccionó un norteamericano, porque la sala estaba tomada por la delegación cubana y pensaban que yo iba a hacer una provocación o hacer una pregunta incómoda, lo cual sería normal, una pregunta incómoda. O sea, yo me sentí en La Habana, en el Palacio de las Convenciones de La Habana, en la administración Obama. No vamos a hacer una crítica a Obama, ¿ok? Sí, o sea, pero vi muy cerca eso. Me entrevisté con funcionarios de la Cámara de Comercio.
Y una cosa estoy persuadido, lo comunico sin pasión. Estados Unidos está más que listo, o sea, los individuos, las personas, las compañías, más que listo para invertir masiva y extensivamente en Cuba con el régimen intacto o con algunos cambios cosméticos de La Habana. Wow. No hace falta para la economía norteamericana, no le hace falta cambios democráticos en Cuba para invertir. Están más que listos desde hace por lo menos 20 años. Lo voy a repetir para que quede claro. Los Estados Unidos de América, las fuerzas vivas de esta gran nación democrática, están listas para invertir en Cuba sin que en Cuba ocurran cambios democráticos. Lo único que puede impedir la inversión masiva de los Estados Unidos en Cuba es la ley que hay en este momento que impide eso, una ley que fue impuesta por el activismo de los cubanos, Jorge Mascanosa, la ley Helms-Burton, etcétera, y la decisión de un presidente que puede enforzar esa ley o abrirle huecos, pluralizarla, permitir excepciones a la ley. Más nada. Pero es importante que se sepa eso, es mi opinión, ¿ok? Y creo que basada en elementos. Estados Unidos está listo para invertir en Cuba. Eso puede ser el fin, yo no lo sé, pero están listos. No hace falta democracia en Cuba, tal vez lo resumo así. No hace falta ninguna democracia en Cuba para que Estados Unidos invierta en Cuba. No les interesa la democracia en Cuba para nada. De repente, la administración Trump, basada en la política, en los criterios éticos del secretario de Estado, Marco Rubio, parece incidir en eso de otra manera. Le están diciendo a Cuba, ¿sabes qué? Lo que nos conviene es invertir en Cuba. Y ya. Y que se mantenga la cúpula del poder. Eso es lo que nos conviene a Estados Unidos. Ese es el interés nacional de Estados Unidos. Pero no queremos seguir ese interés nacional porque nos parece poco ético, con 3 millones, 4 millones de cubanos que están en todas partes del mundo, con 8 millones de cubanos que quedan en la isla, porque queremos que la democracia norteamericana inspire una democracia en Cuba, ayude a formar una democracia en Cuba, y queremos cambios políticos, una administración que lleva 67 años en el poder en Cuba, una revolución, una dictadura, una utopía, lo que sea. Queremos que esa revolución cese. Y tiene que cesar a través de el sofocamiento económico o una medida coercitiva de fuerza mayor. Ese escenario yo lo vi muy próximo entre enero, febrero, marzo, hasta que comenzó la guerra en Irán. Ahora, solamente estoy haciendo una alerta, sin alarmismos, la política hay que observarla, está noviembre, están las elecciones, es un escenario complicadísimo dentro de Estados Unidos. El presidente Trump está siendo atacado desde todos los frentes imaginables, está siendo atacado de manera real dentro de los Estados Unidos, así que vamos a pensar ecuánimemente, y lo que estoy es advirtiendo que me parece que lo mejor para esta administración, lo mejor para el legado de Trump, lo mejor para que el Partido Republicano pudiera volver a ganar las elecciones en el 2028, eso no lo sabemos, lo mejor sería un legado de libertad en el continente. Eso incluye a Venezuela, que se está moviendo el escenario todavía, porque Delcy se va a ir de ahí, la van a sacar a patadas, pero todavía la están usando. Eso incluye Cuba, que no se puede comprar una Delcy en Cuba, no estamos para Delcy a la vuelta de 67 años, y eso incluye, que nadie habla todavía de eso, Nicaragua. Hay un déspota y una bruja, una mujer malévola, que tienen que ser expulsados o arrestados inmediatamente en Managua y sacados del país. Y después veremos qué pasa. O sea, que eso incluye 3 cosas que harían del presidente Trump un prohombre, un libertador de las Américas. Después lo vamos a criticar porque él no lo es perfecto, Bolívar tampoco era perfecto, falló y traicionó a miles de muchas cosas que pasaron en su biografía. Después lo vamos a criticar, no es un dios, pero habría que darle el crédito necesario de prohombre libertador de las Américas al presidente Donald Trump en su segunda administración. No podemos decir lo mismo en la primera, movió muchas cosas en la dirección apropiada, llegó el COVID, se jodió y no ayudó a Cuba y no ayudó a Venezuela y no pasó nada. Es el momento de la acción. Venezuela va en camino de esa acción. Por favor, no abandone a Cuba, no abandone a Nicaragua, porque nuestros pueblos intentaron los métodos pacíficos, los métodos violentos, los métodos que no se puede ni pronunciar la palabra que empieza con T-E-R-R, los métodos legislativos, lo hemos intentado todo. Y ya lo que estamos intentando ahora es la escapada, la estampida. Y le vamos a meter 1, 2, 3, 4, 5 millones de cubanos aquí en Estados Unidos, y no es lo que se quiere. El pueblo cubano va a seguir escapando a la desbandada si las cosas siguen como van, porque no hay una alternativa. Entonces, si se quieren evitar todos los escenarios, si se quiere una paz y una estabilidad en la región, la democratización de esas 3 naciones bajo la tutela
bajo la presión moral, financiera y militar de los Estados Unidos, podría volver a convertir a Estados Unidos en un ejemplo para las Américas a imitar. Entonces yo creo que eso es lo que se quiere también para seguridad nacional, que los pueblos de América miren y cuando digan, cuando aparezca el próximo déspota en Perú, Estados Unidos se va a involucrar inmediatamente. Y Estados Unidos no va a permitir un déspota en Perú. Coño, pero ¿por qué Estados Unidos tiene que hacerlo? Porque tiene que hacerlo Estados Unidos, porque nuestros pueblos no han podido hacerlo. Porque Cuba no pudo hacerlo, porque perdimos la guerra contra el totalitarismo, con mártires, con muertos, con presos, con exiliados. Perdimos la guerra contra el totalitarismo. Estamos cansados y estamos listos para la transición, pero no encontramos el punto de quiebre, el punto de catálisis para esa transición. El presidente Trump no debiera alienar a, por ejemplo, al secretario de Estado de esta ecuación, debiera escucharlo, vibra en su sangre esta narrativa de que los cambios políticos en Cuba tienen que ocurrir ahora. Si se le van a dar 6 meses más porque viene noviembre, pues lo vamos a entender. Dejen que el gobierno cubano juegue a la economía, pero por favor, Estados Unidos no tiene por qué tirarle un salvavidas a ese régimen. Dejadlos que inviertan los nicaragüenses, los turcos, los australianos y australopitecos en Cuba, que inviertan, pero dejadlos, no regaladles nada hasta que no haya cambios políticos. Y por cierto, y lo sabes tú muy bien, lo has explicado, en el momento que comience la concertación política en Cuba, que no tiene que ser un desastre, puede ser modelada un poco desde el régimen, en lo que se va autodesmontando el régimen, cuando comience una concertación política en Cuba, y yo pueda hablar en mi país, y Giovanni Sánchez pueda hablar, y Rosa María Payá, y tú, y todas las personas, las voces vivas de la nación puedan hablar en nuestro país, el presidente se aparece en el Congreso y puede desactivar inmediatamente, o sea, activar la cláusula que abole la ley Helms-Burton y desaparece el embargo. El embargo norteamericano desaparece por resolución presidencial en el momento en que en Cuba haya inicios aparentes de cambios políticos. Y eso lo sabemos todos, ¿ok? La ley Helms-Burton tiene mecanismos para asegurar su autodisolución. Se acabó el embargo mañana mismo, tan pronto Cuba haga lo único correcto que tiene que hacer, permitir una concertación política en Cuba. Y eso es lo que no están dispuestos a hacer. Entonces yo mantendría un estado de beligerancia, de sofoco económico y, de ser necesario, de presión bélica contra Cuba por parte de los Estados Unidos. Claro, totalmente no. La ley Helms-Burton está condicionada, y está condicionada a eso mismo que tú acabas de decir ahora mismo. Ciertas cosas que hace el gobierno, la ley Helms-Burton se levantan inmediatamente, ese famoso embargo, como lo quieren llamar ellos, bloqueo, lo que sea, ¿no? Aquí hay un tema que planteaste, que tengo una opinión y al mismo tiempo una pregunta hacia ti, que es el tema eso de los que tú dices que sí, el pueblo norteamericano está dispuesto a invertir en Cuba sin condiciones, o sea, incondicionalmente. No le interesa que haya un cambio de régimen porque lo que interesa. Yo recuerdo aquella famosa frase que los Estados que decía, los americanos no tienen amigos, tienen intereses. Yo lo llevara a otra, parodiar un poco la frase y diría, no tienen tampoco ideología, pueden tener intereses. Yo no me voy tal al extremo porque siempre pongo, y perdona que me vaya ahora aquí, siempre nos vamos un poco a la parte de la historia. Yo digo siempre que, por ejemplo, que me parece que está pasando una cosa muy parecida a lo que pasó en 1898 con la independencia de Cuba, que había, todo el mundo le echa la famosa imposición de la famosa enmienda Platt, y yo siempre digo que había otra enmienda dentro de la Constitución de los Estados Unidos, dentro de las leyes que existían, que era la famosa enmienda Teller. Okay, la enmienda Teller, para que todo eso que le echan a los norteamericanos, decía literalmente que los americanos podían intervenir en Cuba con la condición de que no convirtieran a Cuba en una colonia. O sea, ese discurso, esa narrativa del régimen castrista de que nosotros nos metieron la enmienda Platt porque lo que querían era hacer de Cuba una colonia, completamente se va a bolina cuando empieza a leer qué cosa fue. Henry Teller, un senador de Colorado, plantea eso y dice, nosotros no queremos intervención en Cuba ninguna. Si nos vamos a meter ahí para liberar a Cuba de los españoles, va a ser con esta condición. No podemos colonizar a Cuba. Por eso pasa en Puerto Rico, pasa a ser un estado asociado, igual que Guam, etcétera, etcétera. Filipinas fue otra cosa por allá, pero Cuba no pasa a ser. Tú dices, ¿contra por qué? Bueno, porque había una ley aquí que te decía que no. Entonces yo tampoco voy a echarle a los americanos con respecto a que siempre lo que quiere, esa caricatura que tú mismo acabaste de exponerla ahora mismo aquí, esa crítica a la intervención norteamericana en un país para liberarlo de ciertos abusos que puede estar produciéndose, ¿no? Como una dictadura como en Venezuela, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, si no se meten los americanos, se van a meter otros. Y fue lo que tuvimos nosotros, bueno, en todos 70 y tantos años que duró desde que
desde que crearon la Internacional Socialista, aquella Comintern en 1919, ¿qué fue lo que hizo la Unión Soviética? Pues meterse a intervenir en el mundo entero. Entonces, cada vez que se metían los Estados Unidos era, no, pero los Estados Unidos siempre están interviniendo. Caramba, pero si tienes a la otra potencia que sí se ha intervenido, además, se metió aquí en América, ni siquiera, ¿no? Porque todos los países estos estaban conspirando con la Internacional Socialista, ¿no? Pero ahora, dime. Sí. No olvidar, como un colofón a ese recuento histórico que has hecho, maravilloso, ¿no? La Constitución cubana, la primera constitución de nuestra revolución, aprobada por el 98.25% de nuestro pueblo en 1976. Maravilloso. Decía en el preámbulo prólogo que la República de Cuba se basa en la amistad incondicional con la Unión Soviética y las repúblicas socialistas de Europa. O sea, pasamos de la enmienda Platt supuesta, ¿no? A una constitución. Nadie menciona eso. Después eso se ha borrado. Claro, hubo que borrarlo porque en el 1991 Cuba tenía una constitución que era anticonstitucional, una constitución que decía que la nación se basaba, la constitución del país, de la república, se basaba en la amistad con un país y con unas naciones que ya no existían. O sea, debimos haber desaparecido. No. Se cambió, se borró y al carajo. O sea, ¿qué es esto más de entreguista? Y no fuimos una colonia rusa, tampoco fuimos una colonia rusa. Sí. Tenemos ese orgullo de país libre, independiente, en medio del totalitarismo incluso. No fuimos una colonia rusa, nos burlábamos de los rusos, aunque fuimos un país satélite de ellos, ¿ok? Dependíamos plenamente de ellos. Pero en la Constitución, el líder soberanista, independentista, Fidel Castro, nos mete que nuestra república estaba siendo constituida en una alianza internacional con un país como la Unión Soviética, una potencia nuclear, y las repúblicas socialistas que formaban parte de... No se menciona explícitamente nombres, excepto la Unión Soviética. Entonces, nada, lo aprobamos. El pueblo cubano dijo que estaba bien crear un país con una constitución que dependiera plenamente de la amistad de otro país. Eso, una estupidez total. Fidel nos vendió eso y nos lo comimos con papa. No hay que tenerle miedo a la injerencia de otro país. Incluso el término injerencia es equivocado. Darle la bienvenida a este mundo global, a los capitales, al saber, a la moral, a la religión, al conocer, todo lo que ilumine al ser humano, que lo libere del tirano local, que lo abra al mundo. No tenemos que tenerle miedo. Estados Unidos, si va a ser un ejemplo, una inspiración para las Américas, ya sabemos que en el Medio Oriente no lo va a hacer. No lo va a hacer. Las banderas norteamericanas las van a quemar a perpetuidad. En Asia, en África, en muchas partes. En América, señor presidente Donald Trump, todavía hay una posibilidad, especialmente en este contexto, donde ya el Foro de Sao Paulo no impera, donde la izquierda está completamente desacreditada, donde no hay socialismo del siglo XXI. Bendita sea, amén. Sí. No hay socialismo del siglo XXI, eso lo sabemos ya todo, ¿verdad? Sí. Eso no va a existir. Eso iba a existir con Hugo Chávez. Ya no va a existir el socialismo del siglo XXI. Hay una posibilidad de que podamos vivir un capitalismo del siglo XXI. Un capitalismo que incluya respeto a los derechos democráticos de la nación y que incluya, por supuesto, derechos sociales que se van conquistando según las naciones van dando bien o mal. Ojalá la nación fuera de verdad la Suiza de América y coger y desaparecer todos los programas sociales, porque el país no tiene necesidades sociales. Todo el mundo paga, todo el mundo tiene retiro, todo el mundo tiene servicios médicos o seguro médico y ya, pues no hay servicios sociales, no hay ni educación pública, vaya, no hace falta, porque todo el mundo puede pagar su educación privada. Sabemos que eso es un estado imposible, no es posible ni siquiera en Estados Unidos, por lo tanto, siempre va a haber que dejar un dinero para algo inferior, algo que no es tan bueno, algo que es burocrático, algo que desperdicia la riqueza de la nación, pero hay que hacerlo porque alguien tiene que asegurarse que los hijos de todos los trabajadores tengan escuela. Pero va a ser una escuela que no va a ser tan buena como el 99% de las escuelas que se pueden construir, que son, tú mismo puedes ser el director de una escuela. Félix Varela era director de una escuela, Calixto García era director de una escuela, y allá fue Martí a buscarlo, a decirle, hay que coger el machete de nuevo. O sea, muchas cosas, o sea, una escuela en Estados Unidos, ¿no? O sea, los cubanos podemos refundar educacionalmente ese país, se enseñarán múltiples historias de Cuba,
Nadie tendrá que imponerle a nadie una historia de Cuba. Yo podré enseñar una historia de Cuba donde se ponga un gran peso en la tara colonial, en la tara de la esclavitud en Cuba, que duró hasta 1886. Otras personas no enseñarán nada de la esclavitud, dirán que eso es un fenómeno que fue rebasado, que en la República Cubana la discriminación era inferior a esta, y se dará otra narrativa, y los dos tendremos un título, e iremos a los grandes claustros universitarios, donde enseñarán Duanel Díaz y Rafael Rojas y Antonio José Ponte y José Manuel Prieto, enseñarán los grandes académicos cubanos y extranjeros, porque hay muchísimas historias de Cuba que han escrito historiadores extranjeros que podría pagarse un salariazo con los fondos apropiados para que enseñen en la Universidad de La Habana. Yo creo que estamos también en una oportunidad de desmontar el nacionalismo, que ha sido, por desgracia, somos un país muy chauvinista, yo soy muy chauvinista, yo hablo de Cuba todo el tiempo, pero ese nacionalismo en política nos ha traído el provincianismo de los tiranos, la banderita cubana, que no es más que una daga que se te clava en tus libertades políticas. Así que va a haber que desmontar un poco esas fronteras nacionalistas de Cuba, pero a la misma vez se necesita, por supuesto, que no vengan las fuerzas del mal, que no vengan los maras que han sido exterminados en Salvador, que no vengan, brother, los asesinos mexicanos que están matando niños, estudiantes, mujeres, hombres, activistas, políticos, matándolos hoy mientras tú y yo estamos hablando. La situación en México es 30,000 veces peor y es una nación democrática que a lo mejor lo que está pasando en Cuba en términos de asesinato político. No queremos mexicanos, mafias mexicanas matando en Cuba. No queremos sicarios colombianos para un país que se ha asesinado a sí mismo muchas veces, desde los paramilitares a la droga. No queremos colombianos asesinando en Cuba. Entonces vamos a necesitar unas fuerzas de orden y seguridad, coño, donde Estados Unidos nos puede ayudar un montón, reclutando, entrenando, formando, ideologizando desde la libertad. Necesitamos fuerzas del orden súper fuertes. Necesitamos ser nosotros, Cuba, el policía democrático de las Américas, poder exportar un modelo de libertades y de orden político, donde no comience la República a convertirse en una Guatemala en el peor momento de la guerra civil, en todo este desastre que se vivió en Centroamérica. Es muy complicado el escenario. Coño, no podemos despegarnos del monstruo libertador que son los Estados Unidos. Si los Estados Unidos nos dejan solos en manos de La Habana, nuestra soberanía no puede ser garantizada. Y creo que Marco Rubio lo sabe muy bien. La soberanía de Cuba depende en este momento como nunca más de que caiga sobre Cuba con esa fuerza más el ejemplo liberador de los Estados Unidos de América. Necesitamos que caiga sobre Cuba con esa fuerza mayor, moral, el ejemplo, la economía, las finanzas y si es necesario, las fuerzas del orden de los Estados Unidos de América para refundar la nación cubana. Lo hicieron en 1898. Coño, el nombre de Trump va a quedar al lado del momento libertador y de nation builder. Coño, presidente Trump, esta palabra en inglés para usted, conviértase en un nation builder. Construya nación, que los cubanos nos encargamos del resto. Nos encargamos de hacer de Cuba la nación más próspera de las Américas y el aliado número 1 de Estados Unidos. Nos encargamos, y esto es muy incorrecto de decir, de convertirnos nosotros en el Israel de las Américas. El Israel que crece, que procrea, que es democrático. Un Israel que no va a tener guerras genocidas con nadie, que va a ser el libertador y el ejemplo que puede incluso exportar su modelo al resto de las Américas. Cuba puede ser, en términos de aliados internacionales, el equivalente a Israel en las Américas de los Estados Unidos de América. No desperdicie eso, señor presidente. No se vaya a caminar para atrás con los 6 dedos del cangrejo. Buenísimo, brillante, Orlando. Estoy de acuerdo contigo 100%. Yo creo que hay varios empresarios acá, magnánimos además, que tienen un concepto parecido, quizás hasta igual, en el caso de Jorge Mas, que pronosticó que Cuba pudiera ser, se le pudiera llamar el milagro cubano, el cambio, lo que puede pasar en Cuba con los inversionistas. Me recuerdo también a su padre, Jorge Mascanosa, que tenía una frase muy interesante que decía, tenemos que convertir de proletarios a propietarios, y eso va a ser... va a ser Carlos Alberto. Ajá, dime. Sí, Carlos Alberto Montaner estudió mucho el ejemplo de Taiwán y también trataba de buscar equivalencia. Estamos tratando de buscar lo mejor del mundo. Estamos tratando de buscar los pequeños países, las pequeñas naciones que han explotado económicamente y que se han convertido en un boom. En medio de ese boom explota también problemas de igualdad y de diferencias, etcétera. Y entonces ahí
tenemos pro hombres y pro mujeres, grandes pensadores, grandes económicos de todos los puntos de vista del espectro político, dispuestos a ver cómo manejamos la política fiscal y la política de acción pública de ese gobierno cubano. Cómo se mantiene una salud pública para quienes no pueden asumir la sanidad privada, cómo se mantiene la educación pública, cómo se asegura que los niños cubanos pobres, porque va a haber pobres, los niños cubanos desposeídos puedan tener una beca, porque de esos pobres salen astrofísicos, de esos pobres de solemnidad salen presidentes de Cuba, de esos pobres salen estrellas del béisbol, del básquetbol. ¿Cómo asegurar, coño, que se le pueda dar la posibilidad a todos para sentirnos orgullosos de ser millonarios, para sentirnos orgullosos de que nuestros millones de dólares están construyendo nación y que no forman parte de un latrocinio y de un despojo y de una republiquita que a veces tenía ese tipo de ejemplos de cubanos que pensaban más en cómo sacar de Cuba 5 millones de oro y irse para el carajo del país. Bueno, si vamos a seguir siendo eso, pues somos un pueblo de ladrones, somos un pueblo de pillos, de pícaros, y entonces seríamos eso. Yo creo que estamos en un momento de perdón, de olvido y de refundación que no puede pasar por el castrismo ni por el neocastrismo. Es la hora de que esos actores le den un espacio y se retiren. Todavía hay una posibilidad de que este movimiento económico, ¿no? También funcione como una primera palanca. El régimen, déjame mencionar esto como algo positivo. Ajá. El régimen no tenía que hacer estos cambios ahora. El régimen citó a una sesión extraordinaria del Partido Comunista de Cuba. El régimen citó a una sesión extraordinaria del Parlamento de Cuba, la Asamblea Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué el régimen hace cosas extraordinarias si no está pasando nada? Si es la continuidad de la revolución y del socialismo. Bueno, yo creo que la presencia de la gente, del presidente, del jefe de la CIA, la presión militar, el embargo contra el petróleo, yo creo que la presión y el embargo funcionan. Lo que estoy proponiendo es a la administración Trump que en el momento en que parece que la pelota de tenis ahora está del lado norteamericano, el gobierno cubano ha movido una ficha que no es pequeña, es una ficha grande para hacer un capitalismo de Estado bajo la férula del Partido Comunista. En ese momento donde lo que se espera, lo que La Habana necesita es una sonrisa del presidente Donald Trump, se le mire con seriedad y le diga, I think it's not enough. Me parece que no es suficiente. Coño, pero ¿qué tú quieres de nosotros? Te lo damos todo, te lo dimos todo. Me parece que no es suficiente. No lo veo suficiente, yo tal vez me equivoque, y no dar nada. Pedirle la letra A, y cuando el gobierno cubano dé la letra A minúscula, decirle, ay, es que no era mayúscula, discúlpame, yo te pedía la A mayúscula. Espérese, la vamos a poner mayúscula, y nos dan la A mayúscula. Cuando el gobierno cubano le dé la A mayúscula al gobierno norteamericano, a una presión, decirle, ay, se me olvidó decirte, no era la A, era la B lo que yo quería. Y pedir, porque el objetivo es cambio de régimen y construcción, refundación de una nación. El objetivo no es que el pueblo cubano viva mejor, y lo digo con familia que se está muriendo de hambre en Cuba. El objetivo no es que el pueblo cubano viva mejor. El objetivo es que el pueblo cubano sea libre y entonces pueda vivir mejor. Sea libre y entonces pueda vivir mejor. Porque vivir mejor se vive en un hospital. Vivir mejor se vive en una prisión. Hay gente que vive mejor en una prisión que con su familia abusadora y con su padre violador. No queremos vivir mejor en una prisión. Queremos vivir en la selva de una sociedad democrática. Y veremos entonces la naturaleza del hombre y la mujer cubanos. Si somos unos abusadores y unos ladrones de mierda, o si somos un pueblo dispuesto, después de 70 años de totalitarismo, de querernos, de hacer concordia, de representarnos y respetarnos mutuamente en una asamblea verdaderamente representativa, en un congreso verdaderamente representativo de las fuerzas vivas de la nación. Y las fuerzas vivas de la nación no son los cubanos de Cuba, son los cubanos de todas partes del mundo. Eso es lo verdaderamente transformador y libertador en este momento. El presidente Trump, alguien tiene que decirle esa visión casi bíblica en el oído. Alguien tiene que decírselo. Es una visión de libertador, es una visión de Bolívar. Y él tiene eso en la mano, brother. Sí, tiene eso en su ejército. Tiene eso en su economía. Coño, hágalo. Just do it.
Exactamente. Yo creo que él no está perdiendo. A ver, quiero pensar yo y quiero pensarlo con certeza de que él está muy claro de eso. Lo que, como dije anteriormente, compararlo con el muro de Berlín, a mí me parece que puede ser esa imagen de Ronald Reagan diciendo a la Gorbachev, take down this wall, sí. ¿No? Yo creo que ese es él, precisamente lo que tú acabas de señalar ahora mismo. Puede muy bien tener su nombre como ¿sabes? Señal de un tipo que liberó a un pueblo completo que probablemente la dictadura más sangrienta que ha tenido Occidente durante más de medio siglo. Y yo creo que es algo bastante grande. Yo creo que no va a perder esa oportunidad. Ahora, Orlando, para concluir un poquito, hemos hablado de toda esa fuerza de inversión. Tú me acabas de decir ahora mismo que pudiera salirle un poquito bien al régimen estas aperturas. Son 117 cambios económicos que ellos están anunciando. Pero ¿no crees que tú que es demasiado tarde? Vamos a estar acá. No solamente el deseo que pueda tener un empresario norteamericano de ir a invertir a Cuba. Vamos a suponer que no le importe la ideología que existe en Cuba. Las condiciones que tiene el país se acabó, literalmente, desde el punto de vista de infraestructura. Ahora mismo tenemos una termoeléctrica que dicen que no va a arrancar nunca más. ¿Ok? Esta, Antonio Guiteras. Por ahí, o sea, no pueden garantizar nada. Tienen una población que ya, yo me atrevería a decir que el 99% ya no se traga los discursos de ellos. Es ese reflejo condicionado que Fidel Castro tanto se alardeaba de haber creado en la población, de que cualquier cosa que tú le dijeras era culpa del bloqueo. Ya el pueblo no se lo traga todas las noches. Yo no duermo ahora mismo, en la madrugada pienso que en cualquier momento puede levantarse un 11 de julio y a mí me parece que el régimen no aguanta otro 11 de julio. Dime cuál es tu opinión al respecto de las dos cosas. Una, si es demasiado tarde esas aperturas que han hecho, y luego si un levantamiento del pueblo lo consideras tú como el final de la dictadura. Son dos vaticinios demasiado grandes, ¿verdad? Mi corazón está con ellos dos, ¿no? Okay. Yo no le deseo éxito a la dictadura cubana y deseo un levantamiento y una liberación del pueblo cubano. Ese es mi corazón, pero el corazón puede que no sea un buen consejero en los términos de realismo político. Yo lo que te puedo decir es lo siguiente. Es muy tarde, no hay infraestructura en Cuba y no hay personal humano en Cuba. Entonces, ¿va a fallar? Bueno, depende, porque si Estados Unidos levanta la valla, levanta la barrera y Estados Unidos acepta y se convierte en un partner de esto que ha hecho el gobierno cubano, entonces ya tal vez no sea tan tarde. Ya tal vez entonces la infraestructura pueda ser renovada a través de crédito financiero, a través de deuda internacional, a través de compañías que los Estados Unidos puede favorecer o perdonar o eximir de responsabilidad y dejarlas que trabajen en Cuba. Una vez más, la solución, el cambio democrático final está en manos de los extranjeros, está en manos de los poderes políticos fuera de Cuba y en manos del poder económico que tenemos como diáspora, que es pequeña comparado con la diáspora mundial, o sea, con los extranjeros a nivel del mundo, pero ya los extranjeros a nivel del mundo han estado en Cuba y se han ido yendo de Cuba también. Se han ido yendo de Cuba gracias a esta administración Trump. Entonces lo que falta es muy poquito. Yo diría que cualquier arreglo que se haga con el régimen cubano. ¿Qué pasa, por ejemplo, Tony, si de repente estas medidas que se han anunciado por Díaz-Canel despeluzado, que se han discutido en el Partido Comunista de Cuba y se han aprobado por la Asamblea Nacional de Cuba, qué pasa si un borrador de estas medidas llegó primero que todo a la mesa del presidente Donald Trump? ¿Qué pasa si esto fue consensuado con el vicepresidente Vance? ¿Qué pasa si no le dieron el papel a Marco Rubio y lo discutieron a otro nivel? Cuba va a anunciar esto, la embajada cubana nos ha hecho llegar este documento como primicia, esto es top confidential. Yo te puedo garantizar, mi análisis es que los Estados Unidos sabían que estos cambios iban a tener lugar el lunes o el domingo pasado o tal vez hace 2 semanas. Los Estados Unidos fueron, este es mi vaticinio, lo voy a decir ramplan, los Estados Unidos fueron informados por vías confidenciales por el gobierno de La Habana, fueron informados los Estados Unidos de que estos cambios iban a ser anunciados y que estos cambios respondían a una especie de victoria para la administración Trump. O sea, le están diciendo a la administración Trump, ya puede cantar usted victoria, Cuba también va a cantar victoria porque esto es para más socialismo, pero ya Trump puede cantar victoria porque el gobierno cubano se ha abierto de piernas y ha comenzado a hacer la transición económica. Ahí es donde yo digo que hay que cortar por lo sano y decir, nunca nada que tú me des o me informes va a ser suficiente. Cualquier cambio que tú hagas no vas a tener mi contraparte norteamericana para poder restaurar la infraestructura cubana y para poder permitir una población que se restituya
y que todos los capitales del exilio puedan volver a Cuba. No puedes contar, hay que dejarle claro a Cuba que no puede contar con los Estados Unidos para hacer cambios en Cuba. Coño, pero si me estás bloqueando, usted no puede contar con el gobierno norteamericano para hacer cambios en Cuba. Hágalo usted solo y váyase por esa pendiente y vuelve a invitar a los inversores chinos. No puede contar con nosotros. Lo que va a contar con nosotros es la presión final para provocar un solo cambio político, uno solo, que desate la transición democrática, que va a redundar entonces en los cambios económicos que nos queremos dar nosotros a nosotros mismos. Entonces, esa sería no poner el poder decisor en el gobierno de La Habana. Puede ser tarde, puede ser que no salga muy bien, pero todo va a depender de lo que haga la administración Trump respecto a esto. Si la administración Trump va a decir, ya tuviste, ganamos. Lo que no hizo Obama en 4 ni en 8 años, lo logró Trump en unos meses. Ganamos. Ya Cuba hizo los cambios y son profundos, son bastantes cambios. Sí. Ganó Trump. Trump no debe declarar victoria ahora. Trump declara victoria cuando él pueda visitar Cuba para la investidura presidencial del primer presidente electo en elecciones libres y democráticas. Y eso no va a pasar en su administración, porque hace falta una transición y una complejidad. Trump no va a ver el día 1 de la libertad, pero podría ayudar a que los cambios políticos se desataran en los próximos 2 años. Con esto cierro, hermano. Totalmente, mi hermano. Te agradezco muchísimo, como siempre, las intervenciones tuyas aquí, pues brillante. Tenemos aquí a toda la audiencia mandando mensajes tremendos, todos a favor, no nadie aquí echándote ni diciéndote comunista ni nada por el estilo. Así que gracias. Bueno, un saludo muy grande, hermano. Un saludo muy grande a toda tu audiencia. Disculpa que no puedo interactuar tanto con ellos porque estoy en la calle. Sí, no, te entiendo. Y de hecho estoy en un auto y mal parqueado. Así que ojalá que no me pongan una multa. Sería la primera multa de la transición democrática, me la van a poner a mí. Sí. Coño, chicos. Un abrazo grande. Dale, te quiero, gracias por todo y bueno, y continúa con ese diario, que todo el mundo visite tu página. Sí, no lo mencionamos, sí, no lo mencionamos, pero en la revista hipermediamagazine.com yo he estado publicando una sección que es una sección de reflexiones personales. Okay. Y se llama Diario de la Invasión, un tema que se puso de moda, sí, y estoy llevando una especie de diario, unas reflexiones que son más bien sobre la transición posible o imposible, pero se llama Diario de la Invasión, porque de alguna manera es una invasión de la imaginación, del deseo de cambios profundos, radicales, desde adentro, una intromisión completa que destruya la capacidad del gobierno cubano de ser él, quien haga los cambios. Hasta el otro día Marco Rubio nos dijo que era un gobierno fallido. Contra un gobierno fallido no puede provocar cambios económicos porque se supone que es fallido, ¿verdad? Así que esto no puede ser asumido como una solución. Y ese diario de la invasión que ustedes pueden consultar a la audiencia tuya, simplemente con ir a Hipermedia Magazine, buscar mi nombre, Orlando Luis Pardolazo, o buscar Diario de la Invasión, Hipermedia Magazine, pues verán secciones que se van publicando prácticamente a diario, donde son reflexiones filosóficas, humanistas, de lo que estamos viviendo los cubanos en el día a día, hermano. Un abrazo grande. Dale, un buen abrazo, te quiero mucho y pues nada, de vez en cuando tenerte por acá es un gran placer. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, dale. Ahí está, señor.